Hello, mis amores, un gusto saludarlos. Les habla Fátima Vieira, su host. Gracias por estar aquí. Vengo de unos días bastante movidos y quiero primeramente, con mucho cariño, mucho amor, mucha solidaridad, enviarles un fuerte abrazo a mi tía y a mis primas por el fallecimiento de mi tío. De verdad es que la vida no deja de mostrarme que estamos aquí y que simplemente lo que hay es que sacarle el máximo provecho a la vida. Mi abuelita decía, la vida es bella, pero hay que saber vivirla. Y vengo de unos días movidos en los dos extremos, porque los resultados del podcast han sido maravillosos, la receptividad de ustedes, la conexión que estamos creando. De verdad que este proyecto está impactando mi vida de una manera que no imaginé. Y por otro lado, fallece mi tío repentinamente y viví las dos polaridades en horas, literalmente en horas. Pero aquí estamos, hay que seguir y de verdad no quiero que el tiempo pase sin compartirles o sin hablarles de lo que hoy les quiero hablar. Así que bienvenidos una vez más a este episodio número 6 que se titula Perdida en la espiritualidad. Este episodio es súper importante para mí porque limita una época de mi vida súper oscura, bastante oscura, en la que más perdida me sentí y en la que también llegué a juguetear un poco con la depresión. Una etapa que de hecho ustedes vivieron conmigo y justamente porque ustedes saben cómo es Dios, estaba yo buscando mis screenshots del teléfono porque quería hacer un post de los reviews del podcast y me conseguí con este comentario que me dejaron en una cajita de preguntas y decía así: me alegro mucho por ti y por nosotras porque nos tenías abandonadas, pero cada quien tiene su tiempo. El estar perdida era notorio, no porque estuviera perdida físicamente de las redes. Claro que no era tan frecuente mi aparición en redes, pero creo que lo perdida se me notaba hasta en la mirada. Y antes de continuar, quiero agradecerles a todos de corazón, todos los que se quedaron en este periodo de 3 años aproximadamente, en los que yo me sentí así, en los que el rumbo no estaba muy claro. Muchos se fueron, pero la mayoría se quedó y yo también volví para quedarme, así como les dije en el primer episodio. Adicional, agradecerles una vez más a los que se quedaron, pero me han escrito ese mensajito de gracias por volver. Esos son mensajes que me dejan claro que todos notaron lo perdida que estaba y al mismo tiempo ese gracias por volver me reafirma que en el camino que estoy ahorita es el correcto. Fátima, pero ¿dónde te perdiste? ¿Cómo te perdiste? Me perdí en un mundo espiritual bastante denso, oscuro, que no se veía salida, la verdad. A mí siempre me ha interesado de alguna forma todo este mundo energético. De hecho, con lo que lo que voy a decir o lo que van a escuchar hoy, no quiero decir que no exista la energía, la verdad es que al contrario, ni estoy desvalidando ninguna herramienta espiritual. Yo solo, literalmente, vengo a hablarles desde mi experiencia y lo que la nueva era de la espiritualidad causó en mí. Y sobre todo, el mensaje que más quiero que se lleven hoy, y se los digo de una vez, es que no necesitas manejar herramientas espirituales para recibir mensajes de Dios. Ni necesitas tampoco que nadie venga a darte el mensaje. O sea, me refiero que a estar pagando, a que te den un mensaje o que te digan cuál es el mejor camino a recorrer. No lo necesitas. Pero bueno, la verdad es que me perdí en ese camino de la espiritualidad en donde sientes que estás siendo guiada, pero realmente no sabes quién te está guiando o qué está detrás de la persona que te está guiando. Ojo, todo esto lo entiendo ahorita después de estar, digamos, afuera de toda la situación. No voy a entrar en detalles de lo que viví en específico porque simplemente me lo reservo y porque los detalles se salen y se escapan del propósito que tiene este podcast. Pero sí, a partir del 2020 hasta comienzos de este año, aproximadamente marzo, viví un nivel de espiritualidad de nueva era, por así decirlo, que hizo que me perdiera en mi fe, en la verdadera fe que Dios nos invita a tener. Era todo lo contrario. Era buscar respuestas, era conseguir porqués, era no tener literalmente vida. Digamos que esta fue la primera vez que estaba en un hueco, que caí en un hueco,
y que para salir me bastaba una sola cosa. Pero la verdad es que cuando tú estás en el hueco, la salida no se ve tan clara como la ven las personas a tu alrededor. Así que comencemos un poco con lo que es la historia de cómo salí de ese hueco, cómo salí de esa falsa espiritualidad y cómo veo las cosas ahorita. Y sobre todo de cómo Dios se fue manifestando en mi vida. A mediados de marzo del 2023, o sea, de este año, no tenía trabajo, me había quedado sin el permiso de trabajo y estaba haciendo Uber Eats. Es primera vez que digo esto y creo que quizás algunos miembros de mi familia lo sabían, pero los que no, pues bienvenidos a enterarse de esto por aquí. Pero bueno, la verdad es que en esos días, sabes que uno corre la voz de que mira, no tengo trabajo, si conoces a alguien que me pueda dar trabajo, en este momento estoy buscando cualquier cosa. Ya había corrido la voz, pero nada aparecía. Entonces, un día estoy yo, lo recuerdo perfecto, llorando en un semáforo. Estaba yo llorando y yo le decía, Dios mío, ¿quién más me falta por dejarle saber que no tengo trabajo? A ver, ¿quién más me puede echar una mano? Y me acordé de Janetsi. Janetsi 2 semanas antes me había dado su número personal. Yo a Janetsi, que es mi actual jefa, la conozco aproximadamente desde el 2017-2018 que comencé a entrenar con ella. Y aunque pasé muchos años sin entrenar con ella, nunca perdimos contacto porque la verdad yo siempre a ella la vi como una mentora, un ejemplo, una guía y no le perdí rastro nunca. Y bueno, justamente 2 semanas antes, ella me había dado su número de teléfono personal y me dijo, cualquier cosa que necesites, aquí estoy yo, cuentas conmigo, yo soy como tu hermana mayor. Y me acordé y yo dije, bueno, es Janexi, con toda la pena del mundo, aguantando esas ganas de llorar, pues le mandé una nota de voz y le expliqué pues que me estaba acercando a ella porque estaba buscando trabajo, porque sabía que ella conocía bastantes personas que quizás si escuchaba de algo que por favor me tuviera en mente. Y yo sé que lo que les voy a contar probablemente sea un poco increíble, pero desde marzo nació mi frase Dios es guau, porque enseguida Janexi me devuelve la llamada y me dice yo necesito a alguien, yo estoy buscando a alguien y llevo toda la semana orando para que esa persona llegue. Necesito a alguien que me ayude a crear contenido y a grabarme. Y yo, ¿qué? ¿What? Obviamente, o sea, yo dije, esa misma soy yo. Adicional que me parecía increíble trabajar con Janexi porque sabía que el aporte que ella iba a tener en mi vida en ese momento que yo estaba viviendo era casi imprescindible ahorita que ya pasó el tiempo, ¿no? Y lo puedo ver. Pero la parte que más me impresionó fue de la que estuvo orando. Estuvo toda la semana pidiéndole a Dios por esa persona, para que esa persona llegara, y Dios me tenía allí. Janexi esto no lo sabe, y tampoco sé si va a escuchar el episodio, pero ella fue pieza fundamental para que yo saliera del hueco y comenzara a ver la espiritualidad desde otra perspectiva. Ella fue la primera persona que Dios usó para moverme del lugar. Ella no lo sabe y no tiene ni idea de todas las cosas que ella dijo al comienzo que me fueron sacando poco a poco, digamos que la tierrita de los ojos. Ella no lo sabe, pero yo las recuerdo perfectamente. Digamos que en el periodo de 3 años, esa fue la primera vez que sentí que Dios me dijo, epa, yo estoy aquí. Y ese mismo día pasé de no tener trabajo a tener 2 trabajos porque ella me los consiguió. Entonces, bueno, yo comencé a trabajar con Janexi, si no me equivoco, la primera semana de abril y el último fin de semana de abril me fui a un retiro espiritual de la Iglesia Católica que se llama Emaús. Y los que han ido a Emaús saben lo transformador que es este retiro. Obvio no les puedo contar sobre el retiro, pero sí les puedo decir que otra Fátima salió de ahí. Y se los digo con todo el sentimiento del mundo porque no sé explicarles. O sea, otra Fátima salió de ese fin de semana. De hecho, en este proceso que venía viviendo, me encontré con un podcast, y yo creo que esto se lo conté por historia, un podcast de Erika de la Vega, en el que entrevistaba a una chica llamada Iram, que en redes sociales ella se llama Manual para enamorarse, y ella cuenta toda la transformación que ha vivido con Dios de la mano,
Y es una chica católica que habla de Dios tan lindo como hablan los cristianos, cosa que me impresionó. Y aquí sin caer en religión, yo no vengo a hablarles de religión, yo vengo a hablarles de relación con Dios. Pero sí hay que ser objetivos en el hecho de que los cristianos tienen otra forma de hablar con Dios que no es tan inculcada en todas las iglesias católicas. Y ojo, tampoco es responsabilidad de la iglesia, solamente estoy dejando claro ese punto. Para mi sorpresa, Airam estaba invitada al retiro a dar una charla y yo no lo podía creer porque realmente yo me había inscrito ya en mi parroquia para ir a Emaús y luego escucho el podcast de Erika de la Vega y ella habla de Emaús y yo dije, ¿what? ¿Será que Dios me está confirmando? Porque yo estaba en lista de espera, yo llegué tarde a Emaús, o sea, es un retiro que se llena mucho, me pusieron en lista de espera y yo no estaba segura si iba. Y la escuché a ella y fue como que ¿será que Dios me está diciendo que voy a ir? Pero bueno, pasaron los días y luego me llaman, la verdad que creo que fueron 2 semanas antes del retiro para decirme que me habían dado el puesto a mí y de verdad que yo no lo puedo creer, yo lloraba. Cuando a mí me llamaron para decirme que había entrado en Emaús, yo lloraba. Y bueno, salí siendo otra persona totalmente diferente de ese retiro, la verdad. Y bueno, como puede ser quizás lo normal al salir del retiro, salí como con esas ganas de saber un poco más de Dios. No es que no lo conociera, pero dentro de todo el miedo que yo estaba sintiendo en esa época tan oscura, yo lo único que le pedí a Dios era que quería tener una fe inquebrantable. Y luego que salí de Maús, decidí tomar acción con respecto a mi fe y lo perdida que yo estaba en mi fe. Así que busqué un librito que es un devocional que tenía en mi mesita de noche desde aproximadamente el 2017-2018 que se llama Jesús te llama, que curiosamente lo compré en aquel momento por la recomendación de Yanexi también. Entonces decidí todas las noches leer el devocional y abajo, día por día, salen los versículos de la Biblia en donde, de donde se inspiraron para escribir el devocional del día. Entonces mi plan fue el siguiente. Dije, voy a leer el devocional, voy a leerme los versículos recomendados y a ver qué pasa. Y la verdad, mis amores, es que hasta el sol de hoy, septiembre, desde marzo, lo sigo haciendo. Todas las noches me siento aproximadamente 15 o 20 minutos a leer mi devocional y a leer los versículos de la Biblia relacionados al devocional. Y me ha llevado a entender y ver y reconocer que todo está allí escrito. Y que nuestra única arma para esta vida terrenal que estamos viviendo está ahí y no en otro lugar. Y a partir de esta rutina que he creado y esta relación que estoy construyendo con Dios, me he dado cuenta que no necesitaba nada de lo que estaba viviendo, ni de lo que entre comillas es la herramienta que yo estaba manejando para recibir mensajes de Dios. Obvio, sin entrar en el detalle de que no sabes quién te está dando las respuestas en ninguna herramienta que estén manejando, pero la verdad no quiero indagar en eso. La realidad es que no necesitas de un intercesor ni de una herramienta para poder comunicarte con Dios. Porque Dios es espíritu y si Él necesita decirte algo o necesita que tú entiendas algo, te lo va a dejar saber de la forma que sea y de la forma más natural posible. Entonces, bueno, a medida que yo iba creando esta rutina y esta relación con Dios, que como toda relación se tiene que trabajar, fui reconociendo que no necesitaba nada ni de nadie para que me dijeran las cosas. Y aquí les voy a dar 2 ejemplos que fueron importantes también en este proceso. Les contaré solo 2 porque si no este podcast, como ya ven que se está extendiendo, sería como de 2 horas y no quiero abrumarlos ni nada por el estilo. Pero bueno, un día estaba yo en el gimnasio trabajando y estaba tratando de acordarme de un versículo de la Biblia que había leído la noche anterior. Y imagínense ustedes yo ahí en el gimnasio como que con el teléfono como grabando. Y estaba acomodando, estaba como en el área de las pesas, la verdad. Y estaba como Jesús es el camino, el corazón, la existencia. Y yo decía, Dios mío, ¿cómo decía el versículo que me leí anoche? ¿Cómo no me puedo acordar cómo decía el versículo? Y fue como que, ok, bueno, dije, lo dejé ir y lo voy a dejar ir. Cuando llegue a la casa lo reviso, pero Dios tenía otro plan. Todos los martes en el gimnasio Yanexi ora. En cada una de las clases ella ora.
Entonces ella tiene como un tarrito, no sé, un paquetico más o menos grande, que creo que se los voy a mostrar, de promesas de Dios. Y ella va a esas promesas de Dios, agarra 2 o 3 y a partir de ahí hace su oración. Entonces, bueno, nada, o sea, esa oración se graba para las redes sociales y para compartirla. Y bueno, nos tocaba grabar la oración, tomo el micrófono, ven, dame, vamos a orar. Y Yanexi comienza y Yanexi dice, Jesús es el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por mí. Y ustedes podrán comprender, eso está en Juan 14:6. Ustedes podrán comprender que yo no lo podía creer. O sea, yo estaba con lágrimas en los ojos, escuchándola a ella hablar del versículo que yo había leído, o sea, de tantos versículos que hay en la Biblia, de tantas promesas que hay en la Biblia, de tantas promesas que tiene Yanexi, obviamente en su paquetico. Ella habló de lo que yo había leído la noche anterior y de lo que yo estaba tratando de acordarme. Y eso me quería decir Dios en ese momento, que yo no necesitaba más nada que no fuera acercarme a Él, a aprender más de Jesús, y con eso allí iba a ser suficiente, y que todos mis miedos, que todas mis dudas, que todo lo que yo sentía como una tiniebla se iba a ir e iba a pasar. Y bueno, así como ese cuento, muchos, y comencé en este camino y poco a poco, obviamente, como siempre se los digo, de la mano de mi psicóloga, fui recuperando, o mejor dicho, fui recuperándome, porque estaba desconectada, incluso de lo que era Fátima. Me costó muchísimo, mis amores, pero muchísimo reconectar conmigo. Y la verdad ni siquiera entendía por qué no me podía sentir yo misma o sentirme bien. Yo simplemente sabía que no era yo, que esa persona no era yo. Pero poco a poco, teniendo paciencia, después de Maús, todo fue aclarándose de una manera casi inexplicable. Y sí me tomó tiempo volver a mí y volver a conectar conmigo, pero yo iba decidida a recuperar mi fe y a conectar más con Dios. Unos meses más tarde fui a un taller dictado por Yanexi, en el cual, bueno, éramos varias mujeres y había un solo chico. El taller fue viernes y sábado, ¿no? El viernes en la tarde y luego el sábado todo el día. Y cuando estamos ahí el sábado, un momento el chico se me acerca, me da un papelito doblado y me dice, Fátima, vi algo en ti, toma, y me da el papel, pero léelo cuando yo me vaya. Y él estaba como nervioso y fue como raro. Yo dije, ok, y agarré mi papelito y lo guardé. Cuando el chico se va, que se retiró, digamos que más temprano del curso, del taller, agarro y leo el papel. Y aquí tengo el papel en la mano y se los voy a leer. Y yo sé que ustedes van a entender perfectamente todo. Decía, Fátima, tuve una revelación sobre ti, donde vi lo que hay dentro de ti. Una luz blanca y azul, con un propósito diferente a tu grupo sanguíneo. Pronto vas a ver, con tu intuición, lo que en tu corazón está y lo que viniste al mundo a hacer. Cree en ti y cree lo que tienes. Pídele a Dios que te siga revelando para su propósito. Mis amores, me dan ganas de llorar. Yo leí eso y fue como que, ¿what? O sea, este chamo, yo, primera vez que lo veía, ese fin de semana, primera vez que él me veía a mí, y fue como que, Dios mío. Y como el mensaje me movió tanto, al final del taller me acerqué a su amiga y le dije, mira, ¿será que me puedes dar el número de este chico? Porque me dejó un mensaje y bueno, la verdad quiero agradecerle por ese mensaje. Y bueno, mis amores, nada, le mando un mensajito y él me dice, Fátima, no, pero es que yo te tengo que contar, porque es que yo soñé contigo. Y yo como que, ¿what? Entonces nada, él me llamó y bueno, me explicó el sueño. Básicamente el sueño era que iban mujeres de mi familia caminando como que una detrás de la otra, una detrás de la otra, iban pasando como por desierto, mar, o sea, como que iban viviendo las mismas situaciones e iban haciendo exactamente lo mismo. Llegan a una calle y se meten en una casa. Al rato llego yo a la calle con los ojos vendados, el cabello amarrado y con la luz blanca y azul en el pecho. Él me dice como que lo que yo interpreto y lo que se siente en el sueño y lo que vi es que tu propósito es inmenso y que bueno, básicamente obvio es diferente al de tu familia
y síguele pidiendo a Dios porque de verdad vas a hacer cosas grandes y sigue adelante. Y obviamente, mis amores, cuando me dicen que la luz es blanca y azul o es diferente, ustedes saben cómo es, o sea, no se los tengo que explicar, fue como que, ¿what? Nada, de verdad que le agradecí muchísimo a él por ese mensaje, por atreverse. Él me decía que él no sabía porque en el sueño le hablaban de Fátima, 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 y hasta que llegó el sábado y me vio y escuchó mi nombre, porque él no, o sea, yo tampoco me sabía su nombre. Él me dijo, cuando yo volteo y Janexi dice Fátima, gracias o algo así, y yo veo que eres tú, y yo no sabía cómo darte el mensaje porque le daba como nervios, ¿no? Y yo nada, verdad que le agradecí muchísimo, pero bueno, como buena desconfiada que uno es, yo decía, pero Dios, y me quedé con eso en la cabeza, ¿no? Dios, porque yo iba con los ojos vendados. Y él sí me había dicho algo como de los velos de Dios, pero la verdad no entendía. Y yo me quedé como que orando con respecto a eso y yo decía, ¿por qué tenía los ojos vendados? Enséñame, o sea, explícame, por favor. Y a los días, yo tengo un librito que se llama Crece en Sabiduría y Fe de Elizabeth George. Y es un libro que estudia el libro de Santiago en la Biblia. Entonces, bueno, llego yo en la noche a tener mi tiempo con Dios y dije, ¿sabes qué? Voy a leer un ratico este libro y la verdad tenía como 2 semanas que no lo agarraba. Dije, bueno, voy a hacer una de las lecciones hoy. Me provocaba. Entonces, bueno, le voy a leer lo que decía en el libro en la última parte y dice así, debes creer que Él y solo Él sabe lo que hace. Debes creer que durante los tiempos de dolor Dios te ama y tiene el control de todas las cosas. Y debes creer en los propósitos mayores de Dios aunque estén velados. Y debes creer en los resultados de tus pruebas. Yo grité, o sea, yo dije, yo pegué un grito. Yo cuando leí el debes creer en los propósitos mayores de Dios aunque estén velados, Dios me estaba respondiendo. Dios me estaba respondiendo porque yo iba vendada en el sueño. Dios me estaba diciendo que yo tenía que caminar por fe y no por vista, que tenía que seguir caminando confiando en que estaba siendo guiada y que esa era una de las formas de fortalecer mi fe. Y bueno, nada, yo leí esto, pegué un grito, salí corriendo al cuarto de Rita a leerle y a mostrarle. Yo apenas se lo leí, ella entendió a la perfección lo que yo estaba tratando de decirle. Y me dijo, no te puedo creer. Y yo, por primera vez, Dios me había respondido tan rápido y de una forma tan natural una pregunta que le había hecho. Una vez más, mis amores, Dios me estaba confirmando y reafirmando que no necesitaba una herramienta espiritual para Él comunicarse conmigo. Y ya luego, poco a poco, el miedo se fue desvaneciendo. Mis pensamientos fueron cambiando y me volví a sentir yo misma. Y a partir de allí nace Deconstrúyete con Oveja Diferente. La verdad es que yo he vivido muchos procesos de deconstrucción y en muchos momentos de mi vida me he deconstruido. Sin embargo, la palabra deconstrucción solamente vino a mi mente a mediados de abril de este año y recuerdo perfectamente estar paseando a Rachel junto con Rita y decirle, gorda, yo siento, o sea, en este proceso que estaba viviendo, dije, gorda, yo siento que me estoy deconstruyendo. Y ella obviamente no entendía lo que yo le estaba diciendo, o sea, ella literalmente sí entendía el proceso, porque quien lo vivió mano a mano conmigo fue Rita, más nadie. Rita sí sabe exactamente todas y cada una de las cosas que yo viví. Gracias a Dios por eso, porque aunque Rita piense que, y desde afuera se vea que mi familia quizás le extendió la mano a Rita, bueno, eso es otro cuento, pero ella sí va a entender lo que le quiero decir ahorita, aunque ella sienta que nosotros le extendimos la mano. Creo que el propósito de ella estar aquí iba mucho más allá de una ayuda hacia ella, sino al contrario, una ayuda hacia mí, porque muchísimas noches en las cuales tenía y sentía miedo, ella se acostaba a dormir conmigo y no hay cosa que yo valore actualmente en mi vida que no sea mi amistad con Rita. Pero la verdad es que la palabra solamente vino y yo sentía literal piezas de mi vida cayéndose, estructuras, creencias derrumbándose. Y era como que si todo lo que yo creí por 3 años era mentira. Hasta que al día siguiente busqué lo que significaba esa palabra que vino a mi mente y concordaba perfecto con lo que yo estaba sintiendo.
yo me estaba deconstruyendo. Y aunque a ustedes les parezca un poco loco, es uno de los procesos de construcción más radicales pero necesarios que he tenido en mi vida. Y por eso luego de analizar y entender lo que significaba y ver lo que había vivido en mi vida, sabía que yo me estaba deconstruyendo desde el 2017-2018, como les había contado ya. Y al pasar del tiempo, al pasar los días, el podcast no estaba en mi planificación, yo estaba totalmente desconectada de mí, pero como les dije, o sea, fue un proceso que se fue dando. Luego de Maús fui conectando conmigo y un día en la tarde dije, ¿sabes qué? Voy a sacar un podcast y se va a llamar Deconstrúyete con Oveja Diferente. Porque lo único que nos acerca al ser, o mejor dicho, al verdadero ser, lo único que nos conecta con ese propósito de nuestra alma, es de construir todo lo que está a tu alrededor y todo lo que internamente no te suma. Sin querer queriendo, ya les conté cómo nació el podcast y cuál fue mi último proceso de construcción, que ha cambiado 180 grados mi visión de lo que es la espiritualidad y la verdadera fe. Como les dije arriba, los propósitos de Dios están velados. Y por eso la misma Biblia está escrito que debemos caminar por fe y no por vista. Porque si Dios nos mostrara todo y si fuera tan fácil adivinar el futuro, simplemente camináramos hacia allá sin tener miedo, sin tener ninguna duda, sabiendo que eso es de nosotros y ya. Pero ¿dónde quedaría la fe? ¿Y dónde quedaría la fe de que eso que Dios está creando para ti y que Dios puso en tu corazón te lo va a dar? ¿Dónde queda la fe si lo supiéramos todo? Se camina por fe y no por vista, sabiendo que tienes un Dios que te respalda, que te cuida como un hijo o una hija, que sabe exactamente lo que tú necesitas y que todo lo que tú necesites, a la única persona que se lo tienes que pedir es a Él. Y que si está dentro de su propósito o de tu propósito, Él te lo dará, porque de esa forma Él se glorifica. Creo que nunca me había sentido tan viva, mis amores, como me siento ahorita. Y debo confesar que me da sentimiento el voltear a ver en dónde estaba yo, en ese lugar y en el que estoy ahorita. Y no físicamente, sino emocionalmente. Porque para mí sí ha sido difícil aceptar el estancamiento que viví durante esos 3 años y ver lo rápido que me he movido en unos pocos meses. Y solamente me tomó una acción. Dios es guau, mis amores. Y así como nos pone en lugares que tenemos que vivir, Él también nos saca de esos lugares, porque yo no tengo dudas que quien me sacó de donde yo estaba fue Dios. Tengan mucho cuidado de las personas que eligen como guías espirituales. Ojo, hay personas con dones increíbles, así como este chico con el que me tropecé en el camino, pero siempre cuestionen cuál es la fuente que le está dando el mensaje a esa persona. Es decir, de dónde esa persona está recibiendo ese mensaje. Porque hay cosas que parecen de Dios, pero no son de Dios. Y hay que tener mucho discernimiento para no dejarse engañar. Yo sé que esto es un tema extenso, complicado, pero vuelvo y repito, les vengo a hablar desde mi experiencia, desde lo que yo viví, desde mi sentir, que eso nadie lo puede cambiar. Y desde el lugar en el que ya estuve en un extremo de la polaridad, en el que ahora me encuentro sintiéndome plena y en paz, solo construyendo poco a poco una relación con Dios. Solamente ábranse a recibir, porque si Dios quiere decirte algo, que lo más probable es que sí, porque Dios quiere tenerte cerca, el mensaje va a llegar. No vas a necesitar hacer nada adicional. En lo personal, no quiero que más nada distraiga mi fe. Una fe que ahorita sí la siento inquebrantable, una fe que ahorita sí me sostiene, una fe en la cual me siento más guiada que nunca en mi vida. Y me quiero despedir diciéndoles que Dios es guau, que aunque no lo sientas, Dios siempre está, que aunque la situación no sea la que tú quisieras, siempre Él está al control y que Dios siempre se está moviendo, porque eso que Dios puso en tu corazón, Él te lo dará, porque cuando Él te lo dé, Él se va a glorificar, porque toda la gloria va a ser para Él. Y aquí estoy con mi ejemplo de una persona que pensó que solamente mediante, entre comillas, herramientas espirituales modernas podía comunicarse con Dios. Y ahora los mensajes le llegan porque Dios es el que decide cuándo se comunica. La autoridad de todo, absolutamente todo, lo tiene Él. Y aquí les dejo, no sé si saben o si lo han visto, pero hay un Reels que dice que el número de teléfono de Dios es Jeremías 33:3. Y eso se los dejo de tarea para que lo busquen y para que cuando quieran comunicarse con Dios, marquen ese número. Los quiero mucho, gracias por estar aquí, gracias por los mensajes tan hermosos que constantemente recibo, gracias por escucharme. Y espero que si en este momento
te sientes perdida o perdido, que sepas que vas a salir de ahí, pero que hay un solo lugar al cual te tienes que acercar para que esto suceda. Los abrazo apretado, 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 apretado. Gracias por llegar hasta aquí. Sé que el podcast fue un poco movido emocionalmente, pero bueno, los abrazo, nos escuchamos en un próximo episodio. Se despide con mucho amor, Oveja Diferente.